Kick off summer with Memorial Day savings at Lowe's. Right now, get 5 Scott's Naturescapes 1.5 cubic foot mulch bags for just $10. Plus, get up to 40% off select major appliances and save an extra $50 on every $500 you spend on select major appliances $396 or more. Lowe's, we help, you save. Valid through 5/28. Mulch offer excludes Alaska and Hawaii. Selection varies by location. While supplies last. See Lowe's.com for more details. Sean Gers revela un escándalo de amaños en Valorant. Riot Games responde y la comunidad estalla. eSports Flash. Sean Gers, una de las voces más respetadas en los eSports, ha sacudido la escena de Valorant con una denuncia explosiva. Según él, la escena competitiva de nivel 2 está infectada por amaños de partidas, apuestas clandestinas y corrupción. Jugadores y equipos estarían recibiendo pagos para perder a propósito. Y esto no es solo un rumor. Games promete pruebas concretas y revela que Riot Games ya investiga el caso. ¿Hasta dónde llega esta red de corrupción? ¿Qué pasará con los jugadores implicados? ¿Y cómo reaccionó Riot Games? Quédate y descubrirás todo lo que necesitas saber. Hoy te cuento Valorant. ¿Cuán profunda es la corrupción? Soy Félix Riaño y te doy la bienvenida a eSports Flash, spin-off del podcast El siglo XXI es hoy. eSports Flash es el primer podcast de noticias de deportes electrónicos. eSports Flash. Vamos a hablar de un tema que sacude los cimientos del competitivo de Valorant. Un escándalo que amenaza con destruir carreras, arruinar sueños y manchar la credibilidad de una escena entera. Sean Gers, ¿te suena el nombre? Si has seguido el mundo de los eSports, lo conoces. Exjugador profesional de Counter-Strike, entrenador de equipos de élite como 100 Thieves y Shopify Rebellion, comentarista y analista de algunos de los torneos más importantes del mundo, una voz respetada y una figura creíble. El 16 de mayo de 2025, Sean Gers decidió hablar, y lo que dijo sacudió a la comunidad de Valorant. En un video de apenas 6 minutos publicado en sus redes, Gers lanzó una acusación explosiva. La escena competitiva de nivel 2 de Valorant en Norteamérica está infectada de corrupción. Ahora, antes de que te cuente lo que dijo, necesitas entender el contexto. Los amaños en los eSports no son nuevos. Son un problema oscuro que ha afectado a juegos como Counter-Strike, donde el equipo iBuyPower fue vetado de por vida por perder a propósito para ganar dinero. En StarCraft 2, incluso campeones mundiales como Live terminaron en prisión por aceptar sobornos para dejarse ganar. Y en Dota 2, el equipo Newbie, que había ganado The International, fue expulsado permanentemente del competitivo después de descubrirse que vendían partidas. Pero, ¿y Valorant? ¿No se suponía que era un lugar seguro para quienes huían de la corrupción de otros juegos? Pues parece que no. En 2020, 2 jugadores en Singapur fueron suspendidos por 3 años después de vencer partidas del círculo Ignition Series. En China, en 2021, 13 jugadores fueron expulsados, algunos de por vida, por participar en una red de amaños. Y ahora, Sean Gers afirma que la infección ha llegado a Norteamérica. ¿O quizás siempre estuvo allí? Hablemos de el video que encendió la mecha. En su video, Sean Gers no se anduvo con rodeos. Habló de apuestas ilegales, de jugadores y equipos aceptando pagos por perder a propósito, sobornos de decenas de miles de dólares. Pero hay más. Dijo que quienes aceptan esos pagos están vendiendo su honor y además quedan atrapados, chantajeados, porque los apostadores que pagan esos sobornos también saben cómo destruir a quienes los traicionan. Sean Gers mencionó que ya conoce al menos un partido específico que fue manipulado, que lleva meses investigando, junto a contactos de confianza, y que ha reunido suficiente información como para exponer a los culpables. Y en medio de su denuncia, dejó caer una bomba aún mayor. Riot Games
ya está al tanto. Según Sean Gers, Riot está investigando desde antes de su video, y eso cambia todo. La historia continúa y se pone interesante porque justo antes del video de Sean Gers, otro personaje lanzó su propia denuncia. Timothy Mr. Von Haver, un organizador de torneos de la escena Tier 2 del nivel 2, realizó un extenso stream de más de 2 horas y lo que dijo es todavía más grave. Mr. Von Haver acusó que algunos jugadores en Challengers de Norteamérica están haciendo trampa con la protección de empleados del equipo anti-cheat de Riot, el equipo antitrampas. Escuchaste bien. Según él, hay personas de Riot que están coludidos, amañados, permitiendo que ciertos jugadores hagan trampas sin ser detectados. Y hay más. Reveló que a su propio equipo le ofrecieron dinero para perder. Habló de cientos de miles de dólares en apuestas clandestinas, un negocio oscuro, corrupto, que convierte a los jugadores en piezas de un juego sucio. Sean Gers, al ver el stream de Mr. Von Haver, estalló. Apareció en el chat furioso diciéndole que estaba arruinando su investigación al revelar todo antes de tiempo. Incluso le envió un mensaje privado llamándolo un completo idiota. Pero las acusaciones ya estaban en el aire y la comunidad estaba en llamas. Haremos una pausa y cuando regresemos conocerás la respuesta oficial de Riot Games, las posibles consecuencias legales y qué podría pasar con los culpables. ¿Está la escena de Valorant condenada a la corrupción? No te vayas. eSports Flash, el primer podcast de noticias de eSports en Google News. Kick off summer with Memorial Day savings at Lowe's. Right now, get 5 Scott's Naturescapes 1.5 cubic foot mulch bags for just $10. Plus, get up to 40% off select major appliances and save an extra $50 on every $500 you spend on select major appliances $396 or more. Lowe's, we help, you save. Valid through 5/28. Mulch offer excludes Alaska and Hawaii. Selection varies by location. While supplies last. See Lowe's.com for more details. Estás oyendo eSports Flash y hoy analizamos el escándalo que estremece a Valorant. Una controversia que, si bien comenzó con las declaraciones de Sean Gers, ha destapado una crisis mucho más profunda. ¿Sabes qué es lo más aterrador de las acusaciones de Sean Gers y de Mr. Von Haver? Que apuntan a algo más que jugadores corruptos. Hablan de una red oculta de apostadores ilegales, de sobornos, de chantajes y, peor aún, de la posibilidad de que alguien dentro de Riot esté encubriendo todo. La comunidad está en llamas, los jugadores quieren respuestas. ¿Quiénes son los tramposos? ¿Cuáles son los partidos manipulados? ¿Y cómo es posible que esto haya pasado sin que nadie lo notara antes? Y entonces, Riot Games rompe el silencio. Joe Higston, portavoz de Riot Games, emite un comunicado oficial y desde la primera línea queda claro que Riot sabe que esto es más que un rumor. Confirman que ya estaban investigando el tema antes del video de Sean Gers, que los equipos de operaciones competitivas, anti-cheat, antitrampas y de cumplimiento de eSports están revisando cada evidencia, cada partido sospechoso. Pero niegan un punto clave. Aseguran que hasta el momento no han encontrado pruebas de que alguien en su propio equipo esté involucrado. Que las acusaciones de corrupción interna son extremadamente graves, pero que no hay evidencias que las respalden. Y mientras Riot Games trata de calmar las aguas, las sospechas solo aumentan. La comunidad exige nombres. Las redes sociales se vuelven un campo de batalla. Los jugadores de primer nivel reaccionan. KD, con preocupación, pregunta si es seguro que Sean Gers siga hablando. Asuna, Sam, Zom, O y otros piden que Gers revele ya los nombres de los tramposos.
Pero Sean Gears guarda silencio porque según él todavía no tiene todo listo. No quiere arruinar su propia investigación. Y aquí es donde el miedo se mezcla con la frustración. ¿Y si todo esto no fuera más que humo? ¿Y si Sean Gears nunca llega a revelar los nombres? ¿Y si Riot Games, en lugar de limpiar la escena, decide barrerlo todo bajo la alfombra y ocultarlo? Pero espera, porque esto es más grande que Sean Gears, más grande que Mr. Funhaver. Esto es un problema que ha afectado a otros juegos antes. Hay fantasmas del pasado, amaños en otros eSports. Porque sí, si creíamos que esto era algo nuevo, hay que pensarlo otra vez. En el año 2014, el equipo iBuyPower de Counter-Strike fue sorprendido arreglando un partido a cambio de dinero. Las pruebas eran innegables. Había capturas de pantallas, había mensajes privados que se destaparon, confesiones. Valve, la empresa detrás de Counter-Strike Go, los vetó de por vida. No importa que fueran estrellas, fueron borrados del mapa de los eSports en Counter-Strike. Y había más casos. En StarCraft 2, el campeón mundial Lee Cho-yun fue arrestado. Sí, arrestado y condenado por vender partidas a cambio de sobornos. Pasó de joven prodigio a criminal en menos de un año. Y también en Dota 2, allí el equipo Newbie, que alguna vez levantó el trofeo de The International, terminó expulsado para siempre por vender partidas en un torneo menor. Ni siquiera era en The International, era en un torneo menor, pero igual les costó ser expulsados. Es decir, el escándalo en Valorant es solo otro capítulo de una historia oscura que ha manchado a los eSports desde hace años. Y probablemente no solo a los eSports, podría estar en otros ámbitos deportivos todavía más grandes. Pero hay una diferencia esta vez. Riot Games tiene que responder, porque si no lo hace, toda la escena competitiva de Valorant podría derrumbarse. ¿Sería eso el fin de Riot Games? Es una posible tormenta con consecuencias legales y con sanciones. ¿Qué pasará si las acusaciones se confirman? Si los jugadores y equipos son investigados e identificados como tramposos. La primera consecuencia es ser baneados. Riot Games ha demostrado antes que no le tiembla la mano al aplicar sanciones. En Singapur, 2 jugadores de Valorant fueron suspendidos por 3 años después de ser descubiertos vendiendo partidas. En China, 13 jugadores recibieron castigos, algunos de por vida. Y si hablamos de consecuencias legales, en Singapur, esos mismos jugadores enfrentaron cargos penales ante la justicia corriente común del país. Fueron acusados de corrupción, de apostar ilegalmente y de aceptar sobornos. La Oficina de Prácticas Corruptas los procesó como a cualquier criminal. ¿Podría pasar algo parecido aquí? En Estados Unidos, las autoridades ya han mostrado interés en casos de apuestas ilegales en eSports. Incluso el FBI ha investigado ligas menores de Counter-Strike por sospechas de amaños. Si Riot Games decide colaborar con las autoridades, algunos de estos tramposos podrían enfrentarse no solo a un baneo, a una expulsión de su liga, sino también tendrían que enfrentarse a una celda. Pero el tiempo pasa y las respuestas no llegan. Sean Gears guarda silencio. Riot Games sigue investigando y la comunidad espera, dividida entre la esperanza y el miedo. Algunos creen que Sean Gears está a punto de revelar pruebas demoledoras, que los tramposos van a ser desenmascarados y expuestos. Otros piensan que Riot Games tratará de minimizar el escándalo y que todo se va a resolver a puertas cerradas. Y entonces, un mensaje. Sean Gears vuelve a hablar, pero esta vez es un mensaje más breve, frío, calculado. Publicó: las pruebas están listas
Esta semana los nombres serán revelados. ¿Sientes ese suspenso en el aire? Porque la verdad está a punto de salir a la luz, según Sean Gears. ¿Quiénes son los tramposos? ¿Qué equipos están involucrados? ¿Cuántas carreras están a punto de terminar? ¿Será esto simplemente un llamado de atención para que todos vayamos corriendo a mirar las redes de Sean Gears? ¿O las acusaciones tienen fondo y las pruebas son reales y comprobables? Sean Gears ha prometido pruebas y si cumple, podríamos estar a punto de ver el mayor escándalo en la historia de Valorant. ¿Qué crees? ¿Será todo esto real o solo un truco en el más oscuro del mundo de las apuestas ilegales y del entretenimiento deportivo? Estaremos atentos para contarte cada nueva revelación. Gracias por escuchar y deja tu comentario. Puedes encontrarnos en YouTube y también en Spotify, eSports Flash, y dejar allí tu comentario. También estamos en Instagram. Puedes buscar El Siglo 21 es Hoy. El Siglo 21 es Hoy es el podcast original. eSports es un spin-off de El Siglo 21 es Hoy. Por eso en Instagram nos encuentras como El Siglo 21 es Hoy. Puedes entrar allí, buscar el episodio y dejar tu comentario. Gracias por acompañarnos. Este ha sido eSports Flash. eSports Flash es un spin-off deportivo del podcast El Siglo 21 es Hoy. Continúa siguiéndonos en tu app preferida para estar al día con todo lo que sucede en el mundo de los deportes electrónicos. Soy Félix Riaño. Hasta la próxima. Nos escuchamos pronto. Kick off summer with Memorial Day savings at Lowe's. Right now, get 5 Scott's Naturescapes 1.5 cubic foot mulch bags for just $10. Plus, get up to 40% off select major appliances and save an extra $50 on every $500 you spend on select major appliances $396 or more. Lowe's, we help, you save. Valid through 5/28. Mulch offer excludes Alaska and Hawaii. Selection varies by location. While supplies last. See Lowe's.com for more details. Este episodio fue producido con la ayuda de Hindenburg Pro, el software de edición profesional para podcasters que buscan calidad y eficiencia. Descubre más en hindenburg.com.